esta enorme montaña de troncos de pino será convertida en algo que usamos todos los días: cajas de cartón. Una sola caja puede contener material proveniente de miles de árboles y pasar por las manos de cientos de trabajadores antes de llegar a su destino final. Para la mayoría de las personas es solo una caja, pero en realidad, detrás de ella hay toda una cadena industrial que conecta los bosques del sur de Estados Unidos con los centros de distribución de todo el mundo. Cada año, millones de toneladas de cartón se fabrican en plantas que nunca se detienen. Y si alguna vez recibiste un paquete en Estados Unidos, hay una posibilidad de 1 entre 3 de que esa caja haya sido producida por International Paper, la compañía papelera más grande del planeta. La empresa opera más de 150 instalaciones en América del Norte, donde el cartón no se llama cartón, sino empaque corrugado, una capa ondulada de papel prensada entre 2 hojas planas, diseñada para resistir peso, humedad y tiempo. El cartón se ha vuelto esencial para casi todas las industrias modernas. Protege alimentos, ropa, tecnología, muebles, medicamentos, viaja en camiones, trenes y barcos, moviendo más productos de los que podríamos imaginar. Y aunque parece simple, su fabricación es uno de los procesos más complejos y energéticamente exigentes de la industria moderna. Lo más sorprendente es que, a pesar de que el cartón es uno de los materiales más reciclados del mundo, seguimos talando millones de árboles cada año para fabricarlo. La pregunta es inevitable. Si tanto se recicla, ¿por qué necesitamos tantos árboles nuevos? ¿Y es posible producir cartón de manera realmente sostenible? Para responderlo, debemos regresar al origen, los bosques donde todo comienza. Allí, en las llanuras del sur de Georgia y Alabama, miles de hectáreas de pinos crecen y se cosechan cada año. Algunos tardan 3 décadas en alcanzar la madurez necesaria para ser cortados. Cuando finalmente son talados, comienzan un ciclo industrial que transformará la materia viva en papel, y el papel en millones de cajas que viajan por el planeta. En el sur de Estados Unidos, los bosques de pino cubren millones de hectáreas. Aquí es donde comienza todo. Cada árbol representa una inversión a largo plazo. Puede tardar hasta 30 años en crecer lo suficiente para ser cosechado. Los ingenieros forestales marcan los árboles listos para la tala. El resto permanecerá en pie para asegurar que el bosque siga regenerándose. La idea es mantener un ciclo constante: cortar, replantar y volver a crecer. Pero este ciclo no siempre es tan simple como parece. Los trabajadores usan sierras hidráulicas y cosechadoras que cortan los troncos en segundos. Cada día, cientos de toneladas de madera son apiladas y transportadas por camiones hacia las plantas de procesamiento. A primera vista, podría parecer una pérdida masiva de árboles, pero los expertos forestales lo ven de otro modo. Para ellos,
Cada árbol talado es parte de una economía forestal que mantiene viva la industria y promueve nuevos cultivos. Uno de ellos es Alex Singleton, ingeniero forestal. Él explica que cuando un bosque se cosecha, el terreno se limpia y se vuelve a sembrar con nuevas especies de pino. Al cabo de unos años, el ciclo comienza otra vez. Desde la tala hasta la madurez, un bosque comercial puede pasar por solo una o dos cosechas durante la vida profesional de un trabajador. Una vez talados, los troncos se venden a diferentes industrias. Algunos se convierten en madera para construcción, otros en postes eléctricos o vigas, y una gran parte en materia prima para la fabricación de papel y cartón. Para compañías como International Paper, estos bosques son su fuente más valiosa. Compran grandes lotes de madera de propietarios privados que plantan árboles específicamente para este fin. El modelo es simple: transformar los bosques en una inversión rentable, lo que incentiva a los dueños de tierras a seguir plantando. Sin esa demanda, muchos terrenos podrían terminar convertidos en campos agrícolas, estacionamientos o desarrollos urbanos. Sin embargo, esta lógica tiene detractores. Grupos ambientalistas aseguran que plantar árboles no es lo mismo que conservar un bosque. Los llamados bosques industriales suelen tener una sola especie de pino, alineada y uniforme, sin la biodiversidad natural de un ecosistema. El suelo se empobrece y muchas especies de animales desaparecen. El sur de Estados Unidos, conocido como la canasta maderera de América, produce cerca del 20% del papel y cartón del mundo, a pesar de representar solo el 2% de los bosques del planeta. Para algunos, eso demuestra eficiencia, para otros, explotación. El debate continúa, pero los camiones no se detienen. Cada día, cientos de ellos recorren los caminos rurales cargados con troncos recién cortados. Su destino: los enormes molinos papeleros que convierten la madera en pulpa. El viaje del árbol apenas comienza, y dentro de esas fábricas, la naturaleza se enfrentará al vapor, al calor y a la química para convertirse en el producto más utilizado de nuestra vida moderna. Cada día, más de 300 camiones llegan a las plantas papeleras del sur de Estados Unidos cargados con troncos recién cortados. Al entrar al recinto, el aire cambia. Ya no huele a bosque, sino a resina, vapor y metal caliente. El proceso comienza en el patio de madera, donde los troncos son apilados en montañas que pueden alcanzar el tamaño de un edificio. Estas reservas garantizan que la fábrica pueda trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los troncos provienen de un radio de unos 200 kilómetros alrededor del molino. Llegan húmedos, todavía con corteza, para evitar que se agrieten o se sequen. Un sistema de rociadores los mantiene frescos y al mismo tiempo reduce el riesgo de incendio. Desde aquí, una grúa gigantesca selecciona los troncos y los coloca sobre una cinta transportadora que los lleva hasta el primer punto del proceso, el descortezado.
Dentro de un cilindro de acero del tamaño de un autobús, los troncos giran violentamente. El roce entre ellos desprende la corteza, que cae en grandes trozos al suelo. Toda esa corteza no se desperdicia, se almacena y luego se quema como combustible para alimentar las calderas que generan vapor, cerrando un ciclo energético interno. Los troncos ya limpios se trasladan a la trituradora, una máquina que los corta en millones de pequeños fragmentos llamados astillas de madera. Cada fragmento tiene el tamaño ideal para liberar las fibras interiores durante el proceso químico. Una sola pila puede contener hasta 100.000 toneladas de astillas, suficiente para mantener el molino funcionando durante 10 días sin interrupciones. A simple vista, parece solo un montón de madera triturada, pero es el primer paso hacia algo mucho más complejo: la creación de pulpa, la materia base del papel. Las astillas se alimentan en enormes tanques presurizados conocidos como digestores, donde son mezcladas con vapor y productos químicos. El objetivo es disolver la lignina, una sustancia natural que actúa como pegamento dentro del árbol. Al romper esos enlaces, las fibras de celulosa quedan libres, listas para transformarse en papel. La mezcla hierve durante horas a temperaturas superiores a los 170 grados Celsius. Cuando la reacción termina, el resultado es una masa húmeda y marrón conocida como pulpa cruda. Junto con ella, se genera un líquido espeso cargado de residuos y compuestos químicos, un subproducto que la industria llama licor negro. Ese licor no se desecha, se evapora y se quema en calderas de recuperación, generando vapor, electricidad y materiales reutilizables para el mismo proceso. En otras palabras, la planta se alimenta a sí misma. Casi el 75% de la energía utilizada proviene de la propia madera y de sus desechos. Esto convierte a los molinos en complejos industriales autosuficientes. Producen su propio calor, su propia electricidad y sus propios químicos. El olor que se percibe alrededor de las plantas papeleras suele ser inconfundible. Ese aroma a azufre o a huevo podrido proviene de los gases liberados durante la cocción de la madera. Las empresas afirman capturar la mayoría de esos vapores con sistemas de tratamiento que reducen los olores y emisiones, aunque los ambientalistas aseguran que la huella de carbono sigue siendo enorme. El resultado final de esta etapa es la pulpa limpia, una mezcla uniforme, fibrosa y pálida que ya puede convertirse en papel. Pero antes de llegar a la hoja final,
aún faltan varios pasos. Mezclarla con cartón reciclado, prensarla, secarla y darle forma. Cada fibra que salió de un árbol ahora comienza su transformación hacia algo nuevo. Antes de que la pulpa se convierta en papel nuevo, se mezcla con su pasado. Miles de toneladas de cartón reciclado llegan cada día desde supermercados, bodegas y centros logísticos. Cajas aplastadas, empaques manchados, restos de etiquetas y cintas adhesivas. Todo lo que alguna vez protegió un producto vuelve a entrar en el ciclo industrial. Las plantas de reciclaje trabajan sin descanso. En enormes almacenes, las montañas de cajas usadas se amontonan como dunas de un desierto de papel. Cada una de ellas representa un ahorro tangible. Por cada tonelada reciclada, se salvan más de una docena de árboles adultos, se ahorran miles de litros de agua y se reduce la energía necesaria para fabricar papel nuevo. Dentro del molino reciclador, el cartón viejo se desmenuza en tanques gigantes con agua y productos químicos suaves. Las fibras se separan y los restos de tinta, cinta y grasa se eliminan mediante filtros y centrifugadoras. Es un proceso diseñado para rescatar todo lo útil y devolverlo a la cadena. Katie, trabajadora en una planta de reciclaje, explica que la mayoría de las personas aún tiene dudas sobre qué puede reciclarse. Muchos creen que las cajas manchadas o con cinta adhesiva no sirven, dice. Pero el sistema está preparado para limpiarlas. Lo importante es que vuelvan. Incluso las cajas de pizza, manchadas de grasa, pueden ser procesadas. El cartón tiene una resistencia sorprendente. Puede reciclarse hasta 7 veces antes de perder su estructura. Una vez separadas las fibras reutilizables, el material reciclado se mezcla con pulpa nueva, proveniente de los árboles recién procesados. Esa combinación de fibras vírgenes y recicladas garantiza que el papel mantenga su resistencia y flexibilidad. El resultado es una pasta homogénea, espesa, color crema, lista para ser prensada y secada. Aquí entra en escena una de las máquinas más grandes de toda la planta, la máquina papelera. Es un monstruo metálico de más de 100 metros de largo, compuesto por rodillos, secadores y prensas que trabajan de forma continua. La pasta de papel se extiende sobre una cinta móvil, se aplana, se exprime y se seca a temperaturas superiores a los 90 grados Celsius. En cuestión de minutos, el agua desaparece y lo que era pulpa se convierte en una hoja firme, interminable, que avanza sin pausa por el sistema.
Los rollos de papel terminados pueden pesar más de 20 toneladas. Cada uno de ellos alimentará las siguientes fases de la cadena, donde el material será cortado, prensado y transformado en el corazón de millones de cajas. En esta etapa, nada se desperdicia. Los restos, los recortes y el polvo se devuelven al proceso, volviendo a ser parte de la mezcla base. En Estados Unidos, más del 70% del cartón usado se recicla, una cifra superior a la del aluminio, el vidrio o el plástico. Esto ocurre porque el cartón tiene un valor claro en la cadena de suministro. Las empresas lo compran, lo recolectan y lo transforman nuevamente, generando un circuito económico autosostenible. Casi el 80% de los hogares estadounidenses pueden reciclarlo directamente desde sus aceras, lo que convierte a este material en uno de los mayores ejemplos de economía circular moderna. Aún así, este ciclo tiene límites. Cada vez que el papel se recicla, sus fibras se debilitan un poco más. Por eso, incluso si todo el cartón del mundo fuera reutilizado, seguiríamos necesitando nuevos árboles para mantener el equilibrio. La pregunta no es si reciclar es suficiente, sino cómo lograr que toda la cadena sea verdaderamente sostenible. Después de horas de transformación, la pulpa se ha convertido en rollos interminables de papel, pero todavía no es cartón. Para llegar ahí, debe pasar por una de las máquinas más impresionantes de toda la industria, la corrugadora. En esta enorme estructura de acero, el papel se convierte en algo completamente nuevo. La clave está en la capa central, conocida como fluting o onda, una lámina intermedia que se ondula con calor y presión para darle resistencia. Esa forma ondulada es lo que permite que el cartón sea liviano, flexible y al mismo tiempo increíblemente fuerte. El proceso comienza cuando varios rollos de papel se alimentan al sistema simultáneamente. Uno de ellos se calienta con vapor y pasa entre rodillos acanalados que lo comprimen y curvan con precisión milimétrica. Así nacen las ondas, miles de surcos perfectamente simétricos que recorrerán kilómetros de material en cuestión de minutos. Luego, esa capa ondulada se une a dos láminas planas de papel, una por arriba, otra por abajo. Juntas forman lo que conocemos como cartón corrugado. El adhesivo que las une es simple pero poderoso, una mezcla de almidón, agua y calor. En segundos se seca y sella, dando vida a una estructura
que puede soportar toneladas de peso sin deformarse. Dentro de la fábrica, el movimiento es hipnótico. Cintas transportadoras cruzan el techo, los rodillos giran sin descanso y el aire se llena del eco repetitivo de las cuchillas cortando planchas. Cada sección de la máquina está calibrada al milímetro. Un error de temperatura o presión podría arruinar toda la producción. El resultado, enormes láminas de cartón que avanzan como un río de papel dorado. Desde allí, se enrollan o se cortan según la necesidad del cliente. Algunas se envían para fabricar empaques de alimentos, otras para electrodomésticos o muebles. Cada rollo puede contener material suficiente para producir miles de cajas. En la siguiente sección, las planchas pasan por una línea de impresión donde se añaden los gráficos, logotipos y marcas comerciales. Con precisión digital, las máquinas imprimen en segundos lo que antes tomaba horas de trabajo manual. La tinta se seca instantáneamente con calor y el cartón continúa su viaje hacia las cortadoras automáticas. Aquí, la ingeniería se mezcla con la velocidad. Los troqueles giratorios recortan las figuras exactas de cada caja, desde una pequeña para joyería hasta una enorme para electrodomésticos. La variedad es infinita. Se estima que una sola planta puede fabricar más de 1,5 millones de diseños distintos. Una vez terminadas, las piezas se pliegan, se apilan y se comprimen cuidadosamente para ahorrar espacio. Cada lote sale en camiones o trenes rumbo a su destino: almacenes, supermercados y centros de distribución en todo el país. Y lo más sorprendente es que gran parte del cartón que sale de esta planta regresará aquí meses después, reciclado y listo para comenzar otra vez el ciclo. Detrás de cada caja que usamos, hay un proceso gigantesco de ingeniería, energía y precisión. Una cadena que comienza en el bosque y termina en nuestras manos. Y aunque para muchos sea solo un pedazo de cartón, para quienes lo fabrican, cada pliegue y cada línea ondulada son el resultado de una tradición industrial que ha aprendido a reinventarse una y otra vez. Cada caja que llega a un hogar cuenta una historia que comenzó décadas atrás, en un bosque. Pero detrás del papel reciclado, los procesos químicos y las máquinas que rugen sin descanso, existe una pregunta
que aún no tiene una respuesta definitiva. ¿Puede el cartón, ese símbolo de consumo masivo y reciclaje, ser realmente sostenible? En el sur de los Estados Unidos, una región conocida como la canasta de madera de América, se produce cerca del 20% de toda la pulpa y el papel del planeta. Desde Georgia hasta Alabama, millones de hectáreas de bosques han sido convertidas en plantaciones de pino, cultivadas como cultivos agrícolas. Estas plantaciones crecen rápido y ofrecen materia prima constante, pero a un precio ambiental. La pérdida de bosques naturales, biodiversidad y ecosistemas complejos. Los expertos lo explican claramente. Un bosque plantado no es lo mismo que un bosque natural. Los árboles crecen en filas perfectas, del mismo tamaño y edad, y aunque almacenan carbono, no reemplazan el equilibrio que la naturaleza construyó durante siglos. Los bosques naturales pueden almacenar hasta 40 veces más carbono que una plantación industrial, además de filtrar agua, mantener suelos fértiles y servir de refugio para miles de especies. Las compañías papeleras argumentan que su negocio impulsa la reforestación, que cada árbol cortado genera ingresos suficientes para que los dueños de tierras vuelvan a plantar nuevos pinos. Y, en parte, es cierto. Sin ese incentivo, muchas hectáreas podrían destinarse a la agricultura intensiva o la urbanización, provocando pérdidas forestales aún mayores. Pero la sostenibilidad va más allá de plantar árboles. Implica garantizar que el ciclo completo, desde la tala hasta el reciclaje, mantenga un equilibrio real con el planeta. Cada tonelada de papel procesado libera carbono. Según los propios informes de sostenibilidad de las grandes corporaciones, el dióxido de carbono emitido durante la transformación de la madera duplica las emisiones provenientes del uso de combustibles fósiles en algunas plantas. Y aunque la industria ha reducido el uso de carbón, sigue dependiendo del vapor generado por biomasa, una fuente que, si no se maneja correctamente, puede seguir contribuyendo al calentamiento global. Aún así, hay esperanza. Las nuevas generaciones de ingenieros forestales, investigadores y agricultores están experimentando con modelos más responsables. Se están aplicando sistemas de manejo selectivo, donde se dejan árboles adultos en pie para mantener la sombra, la humedad y los nutrientes del suelo. También se están impulsando certificaciones internacionales que garantizan que la madera utilizada proviene de bosques manejados con criterios éticos, sociales y ecológicos. En paralelo, la innovación tecnológica avanza. Las fábricas modernas están incorporando sensores de eficiencia hídrica, sistemas de captura de carbono y reciclaje de residuos químicos. Algunos laboratorios incluso trabajan en papel sin árboles, hecho a base de fibras de bambú, caña de azúcar o residuos agrícolas. Cada paso busca un objetivo común: reducir la huella ecológica sin detener la productividad.
Al final, el cartón no es solo un producto, es el reflejo de nuestra relación con la naturaleza. Representa el ingenio humano capaz de transformar un árbol en herramienta, en empaque, en símbolo de progreso, pero también el desafío de hacerlo sin agotar los recursos que nos permiten vivir. En cada caja reciclada, en cada rollo que vuelve a nacer, hay una lección: que el verdadero futuro de la industria no está en producir más, sino en producir mejor. Y que la sostenibilidad no se mide en toneladas ni en árboles plantados, sino en la capacidad de cada generación para dejar un bosque vivo a la siguiente. Porque al final, cada caja que abrimos contiene más que un producto. Contiene la historia de un árbol, la huella de una industria y la promesa de un futuro que aún podemos construir juntos.